Nunca pensé que el día más hermoso de mi hermana se convertiría en el momento que cambiaría nuestra familia para siempre. Sofía había soñado con este casamiento desde que éramos chicas, jugando a la novia con el velo viejo de mamá en nuestra casa de Belgrano. Ahora, a los 28 años, finalmente se casaba con Martín en una quinta preciosa de San Isidro, rodeada de jacarandás que florecían en esa primavera porteña de octubre. Yo tenía 37 años cuando esto pasó, y ya había visto muchas cosas en mi familia. Cosas que preferíamos no mencionar, como hace toda familia argentina que se respeta. Pero ese día, algo cambió. Algo que no pude seguir ignorando. La quinta era de ensueño. Esos lugares que solo se ven en las revistas para ti o en las novelas de Marcelo Tinelli. Paredes blancas, tejas coloniales, galerías con columnas y un jardín inmenso lleno de rosas y lavandas. El aroma era embriagador, mezclándose con el olor a asado que ya se preparaba para la noche. Las mesas estaban decoradas con centros de hortensias celestes y blancas, los colores que Sofía había elegido porque decía que le recordaban a las tardes de verano en Mar del Plata cuando éramos chicas. Mamá andaba nerviosa desde temprano, revisando cada detalle como si fuera el casamiento de la década. Se había puesto su vestido azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones importantes desde que tengo memoria. Papá, en cambio, ya tenía esa cara que yo conocía bien. Esa tensión en la mandíbula, esos ojos que se achicaban cuando algo no le gustaba. Se quejaba del gasto, del circo innecesario que estábamos armando, de que en sus tiempos las bodas eran más sencillas. Mira toda esta pantomima, le murmuró a mamá mientras veía a los muchachos del catering acomodarlas copas de cristal. En mis tiempos, con un asadito en el patio de casa alcanzaba. Pero no, ahora hay que hacer todo un show, como si fuéramos millonarios. Mamá, como siempre, le sonrió y le dio palmaditas en el brazo. Ay, Roberto, deja que la nena disfrute. Es su día especial. Pero yo vi esa mirada que intercambiaron. Mamá sabía. Yo sabía. Todos sabíamos lo que pasaba cuando papá se ponía así. Sofía estaba radiante en el vestido que habíamos elegido juntas en 11. Un diseño sencillo pero elegante, de seda natural con encaje en los hombros. Se había hecho el peinado en lo de Mirta, la peluquera del barrio que peinaba a todas las novias de la familia desde hace 20 años. Tenía el pelo recogido en un rodete bajo, con unos rizos suaves que le enmarcaban la cara, y el velo de mamá, el mismo que yo había usado cuando me casé con Diego hace 10 años. ¿Cómo me veo?, me preguntó, dándose vuelta frente al espejo del cuarto de la quinta donde se estaba preparando. Como una princesa, hermana. Martín se va a morir cuando te vea. Y era verdad. Nunca la había visto tan feliz. Sus ojos brillaban de una manera que no veía desde que éramos chicas y ella se disfrazaba de novia con las cortinas de casa. Durante años, Sofía había soportado las críticas de papá sobre sus novios, sobre sus decisiones, sobre todo lo que hacía. Pero con Martín había encontrado algo diferente. Él la cuidaba, la respetaba, la hacía reír. Era contador, trabajador, de familia de Caballito. Un muchacho de bien, como decía la abuela Carmen. La ceremonia fue hermosa. El cura de San Patricio, el mismo que nos había bautizado a las dos, ofició una misa íntima y emotiva. Cuando Sofía entró de la mano de papá por el pasillo de pétalos de rosa, hasta yo me largué a llorar. Parecía sacada de un cuento de hadas. Papá le entregó a Martín con una sonrisa, pero yo noté que tenía los puños apretados. Siempre los tenía apretados cuando algo lo molestaba. Los votos fueron preciosos. Martín le prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sofía le prometió ser su compañera de vida, su mejor amiga, su cómplice en todas las aventuras. Cuando se dieron el beso de casados, todos aplaudimos. Hasta papá aplaudió, aunque con esa sonrisa tensa que conocíamos tan bien. El cóctel transcurrió sin mayores sobresaltos. Los mozos paseaban con bandejas de empanadas, champaña y bocaditos. La familia de Martín era encantadora, gente sencilla y cariñosa que recibió a Sofía como si fuera su propia hija. Los tíos contaban anécdotas, los primos hacían bromas. Los abuelos se emocionaban recordando sus propios casamientos. Era exactamente el ambiente que Sofía había soñado, pero yo no podía sacudir esa sensación de que algo iba a pasar. Conocía demasiado bien las señales. La forma en que papá tomaba el whisky,
más rápido de lo normal. Cómo miraba el reloj cada 5 minutos. Cómo fruncía el ceño cuando veía a los mozos servir más champaña. Cómo se quejaba en voz baja sobre el costo de cada cosa. ¿Sabes cuánto debe estar costando todo esto?, le escuché decirle a mi tío Alberto. Entre la quinta, la comida, las flores, la música. Una fortuna. En mis tiempos, la plata se cuidaba. No se tiraba así nomás. En pavadas. Tío Alberto, que conocía el carácter de papá, solo asintió y cambió de tema. Pero yo vi esa vena que se le marcaba en el cuello. Esa vena que aparecía cuando se estaba enojando de verdad. Durante la cena, las cosas siguieron tranquilas. El asado estaba perfecto, cortesía del asador que mamá había contratado después de semanas de investigación. Las ensaladas estaban frescas, el vino tinto era excelente, y todos parecían estar pasándola bien. Sofía irradiaba felicidad, tomada de la mano de Martín, riendo con los invitados, posando para las fotos interminables que pedía la fotógrafa. Papá comió en silencio, aunque de vez en cuando hacía comentarios mordaces sobre el derroche o la exageración del evento. Mamá trataba de distraerlo, hablándole de los nietos de su prima, de los viajes que pensaban hacer el año que viene, de cualquier cosa que lo mantuviera ocupado. Pero yo veía cómo se iba poniendo más tenso. A medida que avanzaba la noche, el momento de cortar la torta llegó cerca de las 11 de la noche. Era una torta preciosa de 3 pisos, decorada con rosas blancas y pequeñas perlas de azúcar. La había hecho doña Mercedes, la repostera más famosa de San Isidro, y había costado una fortuna. Pero valía cada peso. Era elegante, deliciosa y perfecta para la ocasión. Todos nos reunimos alrededor de los novios para el momento tradicional. La fotógrafa se preparó, los invitados sacaron sus celulares, y hasta el DJ bajó la música para que pudiéramos escuchar los brindis. Martín tomó el cuchillo de plata que habíamos alquilado junto con la vajilla, y Sofía puso su mano sobre la de él. Por los novios, gritó alguien, y todos levantamos las copas. Fue en ese momento que papá decidió abrir la boca. ¿Sabes cuánto costó esa torta?, le gritó a Sofía desde su lugar en la mesa principal. ¿Tenés idea de la plata que se tiró en esa pavada? El silencio fue inmediato. Como cuando se corta la luz en todo el barrio y de repente te das cuenta de todos los ruidos que antes no escuchabas. Los invitados se miraron incómodos. Sofía se quedó helada con el cuchillo en la mano. Papá, por favor, murmuró, con la voz quebrada. Es mi casamiento. Tu casamiento, repitió él, levantándose de la silla con esa cara roja que conocíamos demasiado bien. Tu casamiento que nos está costando una fortuna. ¿Sabes lo que cuesta este circo? ¿Sabes cuántas cuentas hay que pagar después de toda esta pantomima? Martín dio un paso adelante, tratando de proteger a su flamante esposa. Señor Roberto, por favor. Podemos hablar de esto después, no me digas lo que puedo o no puedo hacer, pendejo, le gruñó papá. Esta es mi familia, y si quiero hablar, hablo. Mamá se levantó también, con esa sonrisa nerviosa que usaba cuando trataba de calmar las tormentas de papá. Roberto, amor, séntate. Los chicos están contentos, dejemos que disfruten, papá se rió con esa risa amarga que daba escalofríos. ¿Con mi plata? ¿Con mi esfuerzo? Toda la vida trabajando para que después vengan y tiren la plata en boludeces. Sofía empezó a llorar. No lloriqueos, sino lágrimas gruesas que le corrían por las mejillas, arruinando el maquillaje perfecto que se había hecho esa mañana. Papá, te lo ruego. Es mi día especial. Por favor, no hagas esto. Y ahí fue cuando pasó lo impensable. Papá agarró la torta. Con las 2 manos, levantó esos 3 pisos de sueños y trabajo artesanal, y se la arrojó directo a la cara de Sofía. El ruido fue horrible. No solo el impacto de la torta contra mi hermana, sino el sonido que hizo cuando se desparramó por el suelo. Y después, el silencio. Un silencio tan profundo que podías escuchar los grillos del jardín, el viento entre los árboles, el corazón que te latía en los oídos. Sofía se quedó ahí parada, cubierta de crema y merengue, con pedazos de bizcochuelo cayéndole del pelo. Su vestido de novia, ese vestido que habíamos elegido con tanto amor, estaba arruinado. Su peinado perfecto, destruido. Su día soñado, hecho pedazos. Nadie se movió. Nadie habló.
Los invitados estaban paralizados, como si estuviéramos en una película de terror y no supiéramos si correr o quedarnos quietos. Martín tenía la boca abierta, sin saber qué hacer. Mamá se había tapado la cara con las manos. Los tíos miraban para otro lado. Hasta los chicos del catering se habían quedado petrificados, y yo me di cuenta de que esto era lo que habíamos sido siempre. Una familia que se hacía la ciega ante la violencia de papá. Que miraba para otro lado cuando gritaba. Que encontraba excusas cuando lastimaba. Que elegía el silencio antes que la confrontación, pero no ese día. Si has pasado por algo similar. Si has sentido ese momento en que ya no podés seguir callada, escribí "basta" en los comentarios. Y si esta historia te está emocionando, suscríbete al canal para más historias reales que necesitan ser contadas. No sé de dónde saqué la fuerza. Tal vez de ver a mi hermana ahí parada, humillada en el día más importante de su vida. Tal vez de pensar en todas las veces que habíamos callado, todas las veces que habíamos fingido que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Tal vez simplemente porque ya no podía más, me acerqué a papá y le dije, con la voz más firme que pude encontrar, ¿sabes qué, papá? Si vos te quedás, yo me voy. Y no vuelvo más. Él me miró con esos ojos que conocía desde chica, esos ojos que nos habían enseñado a bajar la mirada, a obedecer sin preguntar, a aceptar sus explosiones como parte normal de la vida familiar. ¿Qué dijiste?, me preguntó, con esa voz baja que usaba antes de explotar completamente. Lo que escuchaste. Si vos te quedás acá, después de lo que acabas de hacer, yo me voy. Y no vuelvo más. Porque esto no está bien, papá. Nunca estuvo bien. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre nosotros. Podía ver a Sofía limpiándose la cara con las servilletas que le había dado Martín. Podía escuchar a mamá susurrar, «Ay, no, por favor, no». Pero por primera vez en 37 años, no me importó lo que pensaran los demás. No me importó quedar como la hija rebelde, la que armaba escándalo, la que no respetaba a su padre. Porque había cosas más importantes que él, ¿qué dirán? Había cosas más importantes que mantener las apariencias. Te crees muy valiente, ¿no?, me dijo papá, acercándose. ¿Te crees que me vas a venir a dar lecciones a mí? No te vengo a dar lecciones. Te vengo a decir que esto se terminó. Que ya no vamos a seguir aguantando tus maltratos porque sos nuestro padre. Que Sofía no se merecía esto, que nunca nos merecimos nada de lo que nos hiciste. Fue ahí cuando pasó algo que no esperaba. Martín se acercó y se puso al lado mío. Ella tiene razón, señor Roberto, le dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Lo que hizo no está bien. Y si usted no se disculpa con Sofía, nosotros también nos vamos. Después fue mi primo Javier, el hijo del tío Alberto. Después, mi prima Carolina. Después los padres de Martín. Uno por uno, como fichas de dominó, los familiares empezaron a ponerse de pie y a acercarse a nosotros. No dijeron mucho. No hicieron discursos largos. Pero el mensaje era claro. Ya basta. No más silencio. No más complicidad. No más fingir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. Papá nos miró a todos, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos. Que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de que finalmente hubiéramos encontrado el valor para plantarnos. Miedo de quedarse solo con su ira y su violencia. Miedo de que su reinado de terror hubiera llegado a su fin. Están todos locos, murmuró, pero ya sin la fuerza de antes. Todos locos. Agarró su saco de la silla y se fue. Así nomás. Sin disculparse, sin dar explicaciones, sin intentar arreglar lo que había roto. Se subió a su auto y se fue, dejándonos. Ahí en medio del desastre que había creado, Sofía siguió llorando un rato más, pero no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de alivio. De liberación. De darse cuenta de que finalmente alguien había dicho lo que todos pensábamos pero nunca nos habíamos animado a decir. Los invitados, poco a poco, empezaron a reaccionar. Las señoras del catering trajeron toallas mojadas para ayudar a limpiar a Sofía. Los muchachos barrieron los pedazos de torta. La fotógrafa, con una discreción admirable, guardó su cámara. Pero nadie se fue.
Nadie abandonó la fiesta, porque había algo hermoso en lo que había pasado, por más doloroso que fuera. Habíamos roto el silencio. Habíamos roto esa cadena de complicidad que había durado tantos años. Habíamos elegido a Sofía, habíamos elegido el amor, habíamos elegido la verdad por encima del miedo. Martín abrazó a su esposa, sin importarle ensuciarse el traje. Te amo, le susurró al oído. Y no voy a dejar que nadie te trate mal nunca más. Nunca más. Mamá se acercó a Sofía con los ojos llorosos. Perdóname, mi amor, le dijo. Perdóname por no haberte protegido antes. Perdóname por todos los años que dejé que esto pasara. Y ahí, entre los pedazos de torta pisoteada y el vestido arruinado, algo cambió para siempre en nuestra familia. No fue mágico, no fue instantáneo, pero fue real. La historia podría haber terminado ahí, con todos nosotros destrozados pero al menos honestos sobre lo que éramos. Pero siguió. Porque las decisiones valientes tienen consecuencias, y no siempre son las que esperas. Después de esa noche, papá no nos habló durante meses. Mamá se debatía entre apoyarnos y tratar de mantener unida a la familia. Sofía y Martín se fueron de luna de miel, pero no antes de que ella me abrazara y me dijera, gracias por defenderme. Nadie nunca me había defendido así. Los meses que siguieron fueron difíciles. Papá trataba de manipular la situación, de hacernos sentir culpables por haber arruinado el casamiento, y por haber faltado el respeto a la familia. Algunos parientes le dieron la razón. Dijeron que nosotros habíamos exagerado, que él solo se había alterado un poco, que en todas las familias pasan estas cosas. Pero nosotros ya no éramos los mismos. Habíamos probado la libertad de decir la verdad, y no podíamos volver atrás. Si sentís que esta historia podría ayudar a alguien que conoces, compartila. Y si querés saber cómo terminó todo, suscríbete porque lo mejor de esta historia está por venir. El cambio real empezó cuando mamá decidió ir a terapia. Fue idea de Sofía, que había empezado a ir después del casamiento para procesar todo lo que había pasado. Al principio mamá se resistía, decía que esas cosas son para gente con problemas graves, que nosotros éramos una familia normal con algunos altercados ocasionales. Pero su psicóloga, la doctora Fernández, la ayudó a entender que lo que había vivido durante 30 años no era normal. Que la violencia verbal, los gritos constantes, las amenazas, la manipulación emocional, todo eso tenía un nombre. Y que ella había sido víctima tanto como nosotras. El día que mamá nos contó que le había pedido a papá que se fuera de casa, fue uno de los días más difíciles y más liberadores de mi vida. Nos juntamos las tres en la cocina de casa. Esa cocina donde habíamos pasado tantas tardes de domingo, donde habíamos hecho la tarea del colegio, donde habíamos llorado después de cada una de las explosiones de papá. Le dije que se busque un departamento, nos contó mamá, con las manos temblorosas pero la voz firme. Le dije que si quiere seguir siendo parte de esta familia, tiene que cambiar. Tiene que ir a terapia. Tiene que reconocer lo que nos hizo. Y mientras tanto, que se vaya. Sofía y yo nos miramos. Nunca pensamos que llegaríamos a ese punto. Nunca pensamos que mamá tendría la fuerza para tomar esa decisión. Pero lo hizo. Y nosotras la apoyamos. Papá reaccionó como esperábamos. Furia, amenazas, intentos de chantaje emocional. Nos llamaba por teléfono gritando que éramos unas desagradecidas, que él había trabajado toda la vida para nosotras. Que lo habíamos abandonado en su vejez. Pero ya no funcionaba. Ya no teníamos miedo de sus gritos. Fueron meses difíciles. Papá se instaló en un departamento chico en Caballito y siguió insistiendo en que éramos nosotras las que estábamos mal. Que él era una víctima de sus hijas rebeldes y su esposa manipuladora. Algunos familiares le dieron la razón. Otros prefirieron mantenerse al margen. Pero un grupo pequeño, los que habían estado esa noche en el casamiento, nos apoyó. La primera vez que papá aceptó ir a terapia fue cuando se dio cuenta de que hablábamos en serio. Que no íbamos a volver atrás, que no íbamos a seguir fingiendo que las cosas estaban bien. Su psicólogo, un hombre mayor que había trabajado con muchos casos de violencia familiar, nos pidió que fuéramos pacientes. Los cambios reales llevan tiempo, nos explicó en una sesión familiar a la que papá aceptó venir después de 6 meses de terapia individual. Roberto está empezando a entender el impacto que tuvieron sus acciones, pero es un proceso lento. Papá estaba sentado ahí,
en esa sala pequeña con plantas y cuadros suaves, y por primera vez en mi vida lo vi vulnerable. No furioso, no manipulador, sino simplemente roto. Se había dado cuenta de que había perdido a su familia por su incapacidad de controlar su ira. Yo no sabía, murmuró durante esa sesión, sin mirarnos a los ojos. Yo no sabía que les hacía tanto daño. Mi papá me trataba igual, y yo pensé que era normal. No fue una disculpa inmediata. No fue un perdón mágico que arreglara 30 años de maltrato. Pero fue el comienzo. El reconocimiento de que había un problema, de que él era responsable, de que necesitaba cambiar. El camino de vuelta fue lento y lleno de recaídas. Hubo momentos en que papá volvía a sus viejos patrones, en que gritaba cuando las cosas no salían como él quería, en que trataba de manipularnos con culpa y chantaje. Pero ya no éramos las mismas. Habíamos aprendido a poner límites, a no aceptar comportamientos inaceptables, a protegernos. La primera Navidad después del casamiento fue extraña. Papá no estaba, y aunque habíamos decidido que era lo mejor, dolía. Era raro hacer el asado sin él criticando todo, era raro no escuchar sus quejas sobre los regalos caros o la comida despilfarrada. Pero también era pacífico. Por primera vez en años, pudimos disfrutar de una celebración familiar sin caminar sobre cáscaras de huevo. Sofía y Martín estaban radiantes. Habían vuelto de su luna de miel en Brasil renovados y más enamorados que nunca. Ver a mi hermana. Reírse sin miedo, hablar sin medir cada palabra, brillar sin preocuparse por desatar una tormenta. Me confirmó que habíamos hecho lo correcto. El momento que más me marcó fue cuando Sofía me regaló una foto enmarcada. Era de nosotras dos el día de su casamiento, pero no del momento de la torta. Era una foto de después, cuando los invitados que se habían quedado nos ayudaron a improvisar una pequeña celebración en el jardín. Estábamos abrazadas, sonriendo, con los ojos hinchados de llorar pero felices. Libres. Esta es mi foto favorita de toda la boda, me dijo. Porque es el momento en que nuestra familia real empezó. Tenía razón. Habíamos perdido al papá violento y manipulador, pero habíamos ganado la posibilidad de ser quienes realmente éramos. Sin miedo, sin disculpas, sin mentiras, han pasado 2 años desde esa noche en la quinta de San Isidro. Papá sigue en terapia. Y lentamente hemos empezado a reconstruir una relación diferente. No es la relación padre-hijas tradicional que habíamos conocido, pero es más honesta. Hay reglas claras, nada de gritos, nada de violencia verbal, nada de manipulación. Si las rompe, las visitas se suspenden, ha habido progresos reales. Papá pidió disculpas formales a Sofía por lo del casamiento. No fue fácil para él, y tampoco fue perfecto, pero fue sincero. Le compró una torta nueva, una pequeña de la misma repostería, y se la llevó a su casa con una carta escrita a mano donde reconocía el daño que había hecho. Mamá floreció de una manera que no habíamos visto nunca. Sin la presión constante de manejar las explosiones de papá, empezó a hacer cosas que había dejado de lado años atrás. Se anotó en clases de pintura, empezó a juntarse con amigas, hasta se compró ropa nueva. Me había olvidado de quién era yo antes de todo esto, nos dijo un día. Sofía está embarazada. Va a tener una nena en marzo, y la va a llamar Carmen, como la abuela. Cuando me lo contó, me abrazó y me dijo, quiero que sepas que mi hija va a crecer en una familia donde nadie la va a lastimar. Donde va a poder ser ella misma sin miedo. Y yo sé que es cierto. Porque rompimos el ciclo. Porque ese día en la quinta, cuando papá arrojó esa torta y yo decidí que ya no podía quedarme callada, cambió todo para las generaciones que vienen. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera hablado. Si hubiéramos seguido fingiendo que todo estaba bien, que las explosiones de papá eran normales, que era nuestro deber aguantar todo en silencio. Probablemente seguiríamos viviendo en esa cárcel emocional, enseñándoles a nuestros hijos que la violencia familiar es algo que se tolera por amor, pero no fue así. Y aunque el camino fue doloroso, aunque perdimos tiempo y relaciones, aunque tuvimos que reconstruir nuestra familia desde cero, valió la pena. Porque ahora cuando nos juntamos, nos reímos de verdad. Hablamos de verdad. Nos queremos de verdad. El otro día encontré una foto vieja de nosotros 4 en Mar del Plata, en unas vacaciones cuando Sofía y yo éramos chicas. Estábamos sonriendo. Para la cámara, parecíamos la familia perfecta. Pero me acordé de lo que había pasado ese día,
fuera del marco de la foto. Papá había gritado a mamá por algo insignificante, y nosotras nos habíamos quedado calladas, fingiendo que no pasaba nada. Esa foto me hizo entender la diferencia entre parecer feliz y ser feliz. Entre mantener las apariencias y vivir en la verdad. Entre una familia que funciona por miedo y una familia que funciona por amor. Hoy, cuando miro a Sofía preparando el cuarto de su bebé, cuando veo a mamá ayudándola a elegir cunas y ropa pequeñita, cuando veo a papá haciendo el esfuerzo real de cambiar para poder ser parte de la vida de su nieta, sé que hicimos lo correcto. No fue fácil. No fue rápido. No fue perfecto. Pero fue valiente. Y a veces, ser valiente es lo único que podés hacer para cambiar tu vida y la vida de las personas que amás. Esa noche en San Isidro, entre los pedazos de una torta arruinada y un vestido manchado, aprendimos que el amor verdadero no es aguantar todo en silencio. El amor verdadero es tener el coraje de decir, esto no está bien, y hacer algo para cambiarlo. Y si vos estás viviendo algo parecido, si estás cansada de fingir que todo está bien cuando no lo está, si tenés miedo de hablar pero más miedo de seguir callada, quiero que sepas que no estás sola. Que hay salida. Que vale la pena pelear por tu dignidad y tu paz, porque todos merecemos una familia donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Todos merecemos amor sin violencia. Todos. Merecemos una torta de casamiento que llegue entera a nuestras bocas, no estrellada contra nuestro corazón. ¿Qué pensás de esta historia? ¿Crees que hice lo correcto al confrontar a mi papá ese día? Contame en los comentarios si vos también tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más testimonios reales de personas que encontraron el valor para cambiar sus vidas.